buenas noches, bienvenidos al Fondo de Cultura Económica Ecuador. Hoy, esta noche, tenemos dos grandes invitadas, que además es un gusto tenerlas para celebrar estos 6 años leyendo ya aquí en el Fondo de Cultura Económica Ecuador, en la librería de Carlos Fuentes. Esta noche, la actividad que tenemos hoy se llama Intertextos del Fondo y es acerca de Marcel Sov. Nuestra invitada es Miriam Merchan y Daniela Rizzo. Y bueno, voy a pasar a presentarlas. Daniela Rizzo nació en Quito, licenciada en Comunicación y Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, máster en Estudios de la Cultura y Literatura Hispanoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad de Sevilla, y cofundadora del Club de Lectura Bibliogatas. Mayra Merchan Barros nació en Guayaquil, licenciada en Ciencias de la Educación, especializada en Lengua y Literatura, filóloga helenista por la Universidad Aristóteles de Tesalónica, candidata al doctorado de PhD en Literatura Latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar y profesora principal en la Escuela de Lengua y Literatura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su pregrado es en la carrera de Comunicación y Literatura y posgrado en Maestría en Literatura Hispanoamericana, que son ambas áreas en las que entiendo que es profesora principal. Les quiero agradecer mucho a las dos por haber aceptado esta invitación. Miriam, es un gran honor tenerme aquí. Como te comentábamos, tanto Daniela y yo estábamos ansiosas de poderte tener como invitada, y de verdad que es un honor que podemos tenerte. Muchas gracias a ustedes. Bueno, sin más me retiro y voy a estar atenta para que ustedes puedan empezar con esta actividad. Muchas gracias, Ariana, y muchas gracias al Fondo de Cultura Económica, y gracias sobre todo a Miriam, que está con nosotros ahora. No es un misterio que es mi profesora favorita en toda la vida, y como saben, he tenido muchísimos profesores, pero la experiencia que tuve con Miriam ha sido excepcional porque yo siempre estuve cerca de la literatura, pero cuando la conocí entendí que puede la literatura ser toda tu vida y entender todo lo que vives a través de la literatura. Así que eso es lo que aprendí de ti, Miriam. Y hoy tenemos una conversación sobre un escritor francés muy importante, pero muy poco conocido. Así que ahora que el Fondo de Cultura Económica ha traído algunos libros a Ecuador de este autor, editados desde México, entonces estamos contentos de que ahora podemos incentivar la lectura de Marcel Sov. Voy a hacer una pequeña introducción sobre este autor. Es escritor y traductor francés. Marcel Sov también se destacó como traductor, siendo un autor muy cercano al movimiento simbolista. Su obra fue peculiar, siendo Sov un enamorado de los juegos lingüísticos y estructuras medievales, que mezclaba con nuevas tendencias en textos a medio camino entre la prosa y la poesía. De gran influencia sobre autores posteriores como Borges o Faulkner, de la obra de Sov habría que destacar títulos como La Cruzada de los Niños o Vidas Imaginarias. Así que hoy vamos a conversar con Miriam, que también fue la persona que me hizo leer por primera vez a Marcel Sov. Y la primera pregunta que quiero hacerte es justamente, ¿cómo llegaste tú a este autor? ¿Cuál fue el primer libro que leíste, la primera nota que te llamó la atención? Muchas gracias, Daniela. Para mí también es un gusto reencontrarnos aquí en Intertextos del Fondo de Cultura. Daniela fue mi estudiante y además yo fui su tutora de disertación en Diario de la Guerra del Cerdo, que fue con el trabajo con el que se graduó. En fin, un gusto. El primer libro de Schwab que conocí fue Vidas Imaginarias, ¿sí? Y estaba en la presentación de la Biblioteca Personal de Borges. Fue curioso porque un estudiante, no era de la Católica, un estudiante mío, al finalizar el curso, quiso darme un recuerdo, digamos así, de su, no sé, de su itinerario por el curso que hizo. Él no era ecuatoriano, era colombiano, y se iba a España a seguir sus estudios. Y me descubrió a Marcel Schwab, que fue una locura. Yo acababa de llegar de Grecia, ¿sí? Era 1991, y comencé a leer con mucho gusto a Schwab, porque tiene una relación muy cercana en Vidas Imaginarias, inicialmente, con lo clásico.
que a mí me interesaba mucho. Había terminado mi filología helenista en la Universidad Aristóteles de Tesalónica y desde mi condición de nuestra americana, como decía Martí, me parecía importante el interrelacionar la cultura clásica helena y latina con la literatura latinoamericana, ya que en la universidad, en ninguna universidad del Ecuador hay una filología helenista pura, es decir, no leemos los textos en su versión original, sino por traducción. Me parecía importante que los estudiantes pudieran ver la pertinencia de los clásicos en la literatura latinoamericana antigua, moderna, contemporánea, en fin. Entonces fue un gran descubrimiento. Y luego continuamos buscando libros. Es casi una historia muy relacionada con mi familia, con mis hijos, con mi esposo. Recuerdo que para el Día del Padre elegimos, mis dos hijos y yo, Corazón Doble. Y ellos le hicieron un dibujo. Desgraciadamente el libro está en la Católica, no lo tengo aquí conmigo, pero me hubiera gustado que lo vieran. Había unos globos deseándole feliz cumpleaños a su papá y regalándole a Marcel Schwab, la lectura de Schwab de Corazón Doble. Y luego también, claro, el rey de la máscara de oro, ¿no? Y sus cuentos, la cruzada de los niños, ¿sí? Espicilegios, mimos, pero el primer contacto fue eso. Y una de las historias que más me impresionó, bueno, fueron dos en realidad. La una, Clodia, matrona impúdica, que habla sobre la vida de Clodia Pulcher, que era la amada, la musa, la mujer idealizada y denostada también por Catulo. Y la otra que es Burke Hare, Asesinos, ¿sí? Que es la última de las vidas imaginarias de Schwab. Ese fue mi encuentro con Schwab, Daniela. Qué interesante que creo que a todos nos pasa que empiezas a leer a un autor, bueno, Borges es como un autor muy grande, y de él te empiezan a llegar recomendaciones de otros autores, sean de otras épocas inclusive, ¿no? Porque a mí también me pasaba de que empezaba a leer un libro de algún francés y quieres saber todo sobre la literatura francesa. Sin embargo, Schwab siempre ha estado como un poquito más callado, ¿no? No ha sido como que el autor más explorado, sobre todo aquí en Latinoamérica. Y tuvo también una vida muy corta, entonces tal vez por eso como que no lo conocimos porque pudo haber escrito muchos más libros. Y justo hablando de Borges y justo hablando de Clodia, ¿qué relación le encontrarías tú entre, claro que es evidente, pero para las personas que no lo conocen, entre la literatura clásica, las personas que nos encanta la literatura clásica griega o romana, y la obra de Schwab? ¿Por qué le incentivarías a alguien a que lea Schwab si es que le gusta lo clásico? Sí, gracias, Daniela. Yo, antes de responder la pregunta, quisiera leer un poquito de un prólogo, un fragmento del prólogo de Vidas Imaginarias de Borges, sí, que decía, por ejemplo, como aquel español que por la virtud de unos libros llegó a ser Don Quijote, Schwab, antes de ejercer y enriquecer la literatura, fue un maravillado lector. Le tocó en suerte Francia, el más literario de los países. Le tocó en suerte el siglo XIX, que no desmerece del anterior. De estirpe de rabinos, heredó una tradición oriental que agregó a las occidentales. Siempre fue suyo el ámbito de las profundas bibliotecas. Estudió el griego y tradujo a Luciano de Samosata, etc. Entonces, esto va conectado con la relación que tiene con la literatura clásica, ¿no? Una de las actividades que marcaron la vida de Marcel Schwab, que es el nombre con el que lo conocemos en general y que él además firma con ese nombre sus obras, pero se conoce que el verdadero nombre de él era André Marcel Maier, ¿sí? Y por supuesto desciende de judíos, ¿sí? Y su tío fue el bibliotecario de una biblioteca muy importante en el castillo de Mazarino, en el palacio de Mazarino, y él fue un lector, no sé si decir consuetudinario, ¿sí? Un lector impresionantemente voraz, digámoslo así. Y aprendió griego, latín, hablaba inglés, francés, yo me imagino que también yiddish, que es el idioma
de algunos judíos que provienen de Alemania, o bueno, que se dispersaron por Alemania, en fin. Entonces, la relación que él tiene con la literatura clásica, yo, es una relación de amor, pienso yo, apasionado, así, de dejarse deslumbrar por todo lo que descubría en las lecturas, en el original que él hacía, ¿no? Entonces, como tú has preguntado esto de Claudia Matrona Impúdica, ¿no? Claudia Pulcher es una mujer muy inteligente, muy bella. Pulcher en latín significa también hermosa, bella, ¿sí? Provenía de una de las familias más importantes de la antigua Roma, que eran los Claudio, ¿sí? Por eso su nombre, Claudia. Lo cambia de Claudia a Clodia porque su hermano Claudio, que después se llamará Clodio, quería ser electo como tribuno de la plebe, ya que a pesar de ser aristócrata, los aristócratas no lo habían elegido para ser tribuno. Él quería ser tribuno de la plebe, entonces cambió el Claudio por Clodio, para hacerlo más popular, digámoslo así. Entonces, Claudia o Claudia era una mujer que estaba casada, era una mujer, como digo, bastante aguda, bastante inteligente, y eso era más bien complejo, digamos, en esa época, ¿no? Estamos Era hablando mal del siglo visto. XIX. Sí, sí, aunque en Roma, recuerda, las mujeres tienen un papel público más libre tal vez que las mujeres dignas de la Atenas clásica del siglo V, que debían estar en su casa en el gineceo, ¿no? En la tradición latina tienen un poco más de libertad, ¿sí? Pero ella no solamente era bella, era también muy inteligente y, como digo, venía de una familia muy aristocrática que estaba relacionada con el poder. Entonces, se convierte en la amada de Catulo. Catulo es uno de los mejores poetas latinos que existen. Desgraciadamente también murió muy joven y Claudia fue el amor de su vida. Y ella fue impresionantemente, ¿qué podríamos decir? Tuvo una relación impresionantemente desigual, caótica, digámoslo así. Lo amaba y después le decía que lo odiaba, le pedía que se fuera y después le pedía que volviera. Yo siempre he dicho que si algún poeta murió de amor realmente, yo pienso que Catulo murió de amor por Claudia. Entonces, esta vida imaginaria de Schwab es, va a retomar dos discursos de Cicerón, ¿sí? Eh, entonces, en estos discursos, él está defendiendo a Lelio en uno y en el otro a Milón y acusa a Claudia de ser una mujer que fascina, pero en el sentido más complejo de la palabra, que embruja, si quieren, Ujú. a los jóvenes, ¿sí? Entonces la llama Medea del Palatino, ¿sí? O Clitemestra también, ¿no? Que son dos figuras de mujeres muy fuertes en la literatura griega, Helena, pero que también tienen muy mala prensa, ¿sí? Especialmente Medea, ¿no? Entonces, claro, compararla con Medea y decir que es la Medea del Palatino era darle una adjetivación impresionantemente fuerte. Pero lo que hace Schwab en las vidas imaginarias es poner mucho énfasis en la lascivia que también caracterizaba a Claudia y desgraciadamente también en una relación incestuosa con su hermano. Entonces, la muerte de Claudia es una muerte terrible, una muerte que nunca se hubiera imaginado ella como mujer culta, hermosa, aristocrática que era, pero que es bastante verosímil debido a la satisfacción, digamos así, de la lascivia que la llevaba a visitar los lugares más recónditos, los antros, no de los templos, sino de los burdeles, ¿no? Y muere asesinada digamos que por un cliente
¿sí? Que le quita el medio haz que le había pagado. Entonces, es terrible. Uno no conoce mucho sobre la vida de Claudia tampoco, y no sé si sería tan famosa si no hubiera sido la lesbia de Catulo, que es la mujer a quien él dedica sus poemas de amor, que son bellísimos, ¿no? No sé si te acuerdas del Dami Vacia Mille de Inde Kentum, ¿no? Dame 1000 besos y después 100, pero que también tiene poemas, o sea, terriblemente duros, en el que expresa todo su dolor, ¿no? Frente a la infidelidad, la inconstancia de Claudia. Entonces, el haber retomado a esta mujer, pienso que es también darle un protagonismo, ¿sí? Y un protagonismo que se lo asume desde la creación, ¿no? O sea, porque ella es la musa, la amada del poeta Catulo. Y esos poemas que él escribió para Claudia, ¿sí? Siguen resonando en nosotros. Y tenemos una visión diferente, digamos así, de cómo fue el fin de Claudia. ¿Sí? Eso. A mí me parece impresionante y una de lo que más aprendemos cuando leemos literatura clásica es que no hemos cambiado mucho los seres humanos. Es decir, si sufríamos de amor hace 2000 años, 3000 años, seguimos sufriendo de amor y de infidelidad y de traición y de tristeza. Es decir, no ha cambiado mucho el ser humano. Y lo que me gusta mucho de Marcel Schwab es que recoge a personas que son de diversas condiciones. Por ejemplo, tienes a Pocahontas, como tienes a Claudia, como tienes a estos asesinos. Es decir, tienes muchísimas historias, pero como renovadas, ¿no? Están en ese paso entre la ficción, ¿no? Porque no intentan ser verosímiles, sí, pero no intentan ser totalmente reales. Es decir, aquí él es como este ejercicio tan bonito de que tú quieres conocer a alguien, pero lo inventas en tu cabeza antes de conocerlo. Y a mí, por ejemplo, me pasa mucho eso porque a mí me gusta leer mucho sobre los reyes y las reinas, o como Luis XIV o María Antonieta, y siempre tengo una idea en mi cabeza. Entonces, lo que hace él es este ejercicio de traspasarlo, hacerlo una historia real, que no importa si es que es así totalmente la historia con H mayúscula, pero que nos sirve mucho para conocer que el ser humano siempre ha sido así y no vamos a cambiar en lo que parece. Otra pregunta que quería hacerte, y sobre todo motivando a las personas para que nos pregunten cositas que quieran saber hoy. Tenemos un comentario de camarada Pekín, a quien también admiro muchísimo, y nos dice: saludos Dani y Miriam, qué bonito tema. Y también quería recordarles que si es que nos dejan comentarios o preguntas, el Fondo de Cultura Económica estará sorteando un ejemplar de Lámpara de Psique, que lo tengo yo por aquí. Así que dejen sus preguntas mientras tenemos el en vivo. Otra pregunta que quería hacerte es, si es que nos adentramos en la obra de Marcel Schwab, ¿cuáles serían sus motivos y sus temas más importantes? Sí, pienso que esencialmente es hablar sobre la piedad, el terror al que él se refiere en Corazón Doble. Y dice que el corazón del ser humano es eso, es doble y tiene un movimiento pendular, ¿sí? Que va de la compasión, ¿sí? O piedad hacia el terror. Y en el prólogo que él hace de Corazón Doble, incluso menciona a Aristóteles, ¿sí? En su poética, cuando habla también de este proceso que se va a relacionar con el público que ve las tragedias, ¿sí? Y es el proceso de eleos, fobos y catarsis, ¿sí? El eleos es la compasión, pero no en el sentido de lástima, sino en el sentido de vivir con el otro, ponerse en el lugar del otro, sentir con el otro esencialmente. El temor, ¿sí? Que es, y si me ocurriera eso a mí, o si le ocurriera eso a alguien muy cercano a mí. Y luego la catarsis, que significa la purificación, ¿no? Entonces, yo pienso que uno de los grandes temas es tratar de encontrar qué es lo que mueve las acciones de los seres humanos, ¿sí? Y él dice que incluso como objetivo de su libro
de El corazón doble es ver esto, que nos lleva de la piedad al terror y del terror a la piedad fundamentalmente. Y claro, cómo esto va a ayudarnos en cuanto a experiencia estética, ¿no? Porque cuando nosotros leemos una obra que es magistral o una excelente obra literaria, no somos los mismos. ¿Sí? Después de leer a Schwab, no somos los mismos. Después de leer a Borges, no somos los mismos. O pongan ustedes a su autor favorito, ¿no? Entonces, pienso que esos son dos motivos muy importantes. El otro motivo es, por supuesto, también la muerte. Va a estar muy impregnada la obra de Schwab sobre la muerte, ¿sí? El viaje va a ser fundamental, ¿sí? Especialmente hay una anécdota personal de la vida de Schwab. Schwab fue muy influenciado, se impactó muchísimo con la lectura de Stevenson, ¿sí? Entonces, él quería ir a ver la isla de Samoa, donde estaban los restos de Stevenson, ¿sí? Y emprendió un viaje impresionante. El libro que él escribe se llama Viaje a Samoa, y es una serie de cartas, o sea, está constituido por una serie de cartas que él envía a su esposa, que se llamaba Marguerite Moreno. Sí, y era una actriz, y que también, por ejemplo, mientras él hacía su excursión, así casi peregrinación hacia la Polinesia para encontrarse con la tumba de su autor tan admirado, ella estaba en un tourné, digamos así, para representar una obra, una tragedia griega. Entonces, todas las vicisitudes que él pasa son impresionantes, pero eso también nos da cuenta de cómo el viaje va a jugar un papel fundamental dentro de la obra de Schwab, ¿sí? El viaje hacia lo clásico, el viaje hacia el medioevo con historias que van desde el inicio ¿qué decir?, de la humanidad, digámoslo así, en Corazón Doble. Hay un cuento que yo les recomiendo muchísimo que se llama La vendedora de ámbar, ¿sí? Que habla de una mujer que eso es diferente a los otros habitantes de un lugar que ella visita. Ella es una comerciante, va a vender ámbar y está muy desarrollada porque ha tenido muchas relaciones de comercio, en fin, y lleva objetos valiosos. Y ver cómo la ambición, a pesar de que las personas a quienes visita no están suficientemente, qué decir, relacionadas, no están suficientemente no han visto en su cotidianidad la necesidad de utilizar ámbar o hablar, desarrollar un lenguaje más, no sé, más emotivo, más fino, más que hable de un mayor conocimiento del mundo. Cómo la codicia, la avaricia hace que ellos lleguen al máximo del terror al que puede llegar un corazón humano, y es matar al otro, por ejemplo, ¿no? O sea, la muerte por el asesinato. Entonces, pienso que eso, el conocimiento, la imaginación es fundamental para Marcel Schwab, ¿sí? Y algo que a mí me ha sorprendido ahora que estamos en esta entrevista y he estado revisando algunos de los libros de Schwab, es la facilidad que tiene él de utilizar un lenguaje tan significativo, tan exacto, ¿sí? Y también la manera que tiene él de reproducir, digamos así, toda una lengua de lumpen, ¿sí? Que la conoció de una manera impresionante cuando hizo sus estudios sobre Villon, en fin. Entonces, hay una versatilidad en los motivos que maneja Schwab, ¿no? Pero reitero, o sea, esto de introducirse en el corazón humano, ¿no? El terror, la piedad, el viaje, el conocimiento. También el doble es uno de los motivos que él trabaja, ¿sí? Por eso mismo el corazón doble, ¿no? Eso, Daniela. Cuando escucho a Miriam, me viene en la cabeza todas las lecturas que uno puede tener y que no se acaban nunca, porque como decíamos, ahora también una cosa que me gusta mucho es que
esto no solo nos conecta con la literatura, sino con el cine, luego estamos pensando con otros tipos de teatro, de música, ¿no? Y cuando hablabas de El Doble, yo me ponía a pensar, bueno, estamos como hablando de Kafka o estamos hablando de David Lynch, que en todas sus películas también hay mucha violencia, pero este sentido también de el bien y el mal, ¿no? De llego al terror o la compasión por el otro. Yo siempre termino como que llegando a David Lynch. Tenemos un comentario, bueno, tenemos dos comentarios. Lore Naranjo nos dice un saludo muy grande a mi maestra Miriam. Y Juan Francisco Rodríguez dice saludos desde Riobamba. Cuando se vuelve la vista atrás, la literatura clásica griega y latina son ese hilo de oro que ha sobrevivido tempestades. El surgimiento del autoritarismo y la lucha por preservar los bosques, esos espacios sagrados, por mencionar dos hechos que sacuden la vida. La paideia ha sido un viaje de descubrimiento. Por eso quisiera preguntarle a la profesora Miriam, ¿qué lectura nos podría recomendar para comprender los tiempos que vivimos? Muy buena pregunta y qué miedo. Si nosotros vamos a Schwab, que es sobre el autor que estamos hablando hoy, bueno, yo les recomendaría que leyeran El Tren 081, por ejemplo. ¿Sí? Que habla también de esto del anverso y el reverso, de realidades en espejo. ¿Sí? Y es la historia de dos hermanos, ¿no? Un hermano que se queda en Francia, que tiene a sus padres en Dijon, es el que conduce la locomotora, el que alimenta la locomotora, y el otro hermano que migra hacia la China. Y se hace una reflexión sobre cómo iban de Marsella a París en ese viaje, y tenían ya el temor de que viniera una peste, ¿sí? Que se había desarrollado en el Oriente, en China específicamente, y que llegase hasta Francia por Marsella, que es puerto. Entonces hay un momento en el que aparece otro tren que no estaba, que no había sido planificado ese viaje. Ellos no sabían qué es lo que ocurría. Y es como un reflejo en el espejo. Entonces el hermano que se quedó en Francia trabaja con la locomotora o el tren 180, ¿sí? Y el tren que ven venir es el 081. ¿Sí? Y ven que los gestos, las acciones que realizan los maquinistas, él y otro ayudante, ¿sí? Se repiten en el otro tren, pero como en personajes que son como sombras, como un teatro de sombras, así. Y después él ve que van a un carro, a uno de los carros del tren, y encuentra a su hermano que ha padecido de esta peste, ¿no? Y claro, es como en esta realidad que se ha desdoblado, o sea, él sabe que su hermano ha muerto, ¿sí? Pero en apariencia él no se ha dirigido al vagón, ¿sí? Nadie lo ha visto moverse, pero lo ha visto en el reflejo del tren 081. Entonces, yo recomendaría, por ejemplo, esto, o recomendaría leer, por supuesto, en cuanto a Schwab se refiere, el libro de Monel, ¿sí? Que va a hablar sobre realidades en las cuales nosotros tal vez no nos hayamos detenido a pensarlas de esa manera. Y como tú decías, el ser humano sigue siendo el ser humano desde qué sé yo, desde su aparición y la concientización que toma de sus necesidades, sus emociones, sus complejidades fundamentalmente hasta ahora, ¿no? Y justamente el libro de Monel está aquí en La lámpara de Psique, que significa, bueno, la lámpara del alma, ¿no? Y en el libro de Monel hay inicialmente se habla sobre quién es Monel, cómo al querer retenerla van a perderla, ¿sí? Cómo el ser y el parecer no coinciden desgraciadamente. La paideia a la que se refería Juan Francisco habla de la arete, que es la máxima virtud para los helenos. Y la arete se llegaba a la arete cuando las palabras que nosotros proferíamos eran totalmente consecuentes con las acciones que nosotros realizamos.
realizábamos. Entonces, yo pienso que este libro, el libro de Monel, o también Mimos, ¿sí? Que está en la lámpara de Psique, puede ayudarnos a reflexionar sobre lo que es el ser y el parecer, y que desgraciadamente siguen escindidos y se escinden cada vez más. Hacemos o se hacen promesas de cualquier tipo, ¿no? Pueden ser desde promesas, no sé, pues de comportamientos que van a variar hasta promesas electorales y después no se las cumple. No existe una coherencia, no hay la máxima virtud, no hay la arete. Entonces también Schwab va a hablar sobre eso, ¿sí? Que es realmente impresionante. Hay un cuento en Corazón Doble que se llama El Religioso, donde un marajá que tiene todo, ¿sí? Um, decide llegar a ser humilde, llegar a ser lo más pobre que pueda para poder sentir lo que un pobre siente y estar purificado, digámoslo así. Y desecha todo, envía a su mujer lejos, o sea que regrese a su casa, se convierte en un paria, digámoslo así, de la sociedad porque se desarrolla en la India y al final incluso no puede hundir en el pantano el cadáver de su hijo porque no tenía, su esposa no tenía las 8 annas que necesitaba para pagarle al religioso, que era el barquero y que se estaba muriendo de hambre. Y que únicamente cuando le pide a su ex esposa que reúna granos de arroz para llegar a venderlos y pueda recopilar el dinero que tiene que pagarle al barquero, al religioso. Solamente ahí, con el dolor más terrible de su vida, llega, digamos así, a la perfección y los dioses lo convierten en una escultura, en fin, y va a poder, qué decir, aprovechar, disfrutar de los bienes del cielo, ¿no? Entonces, uno dice, pero ¿cómo? O sea, esto de el ser, el parecer, hay otra obra de Schwab que se llama El Rey de la Máscara de Oro, y es un rey que desde que ha nacido, desde que él recuerda, ha tenido una máscara de oro, y toda la gente que lo rodea tiene máscaras también, y hay bufones que tienen máscaras con unas sonrisas impresionantemente profundas, grandes, y sacerdotes que tienen ceños serios, ¿no? Hasta que viene un anciano ciego y le dice que él escucha a gente que ríe y escucha a gente que está musitando o murmurando, reflexionando porque está preocupado. Y dice, los que ríen están a mi izquierda y los que musitan y se preocupan están a mi derecha. Y el rey le dice, estás equivocado, es porque eres ciego, porque lo que tú has dicho es exactamente lo contrario. Los bufones están al otro lado y ellos son los que deberían estar riendo. Y los consejeros o sacerdotes están a este otro lado y deberían estar reflexionando y pensando. Y el ciego le hace ver que no es lo que parece. Y esto de la máscara también, que es tan importante, ¿no? Hasta que él descubre que tiene lepra, ¿sí? Y es un cuento pequeño, es un cuento muy, muy hermoso, que nos hace reflexionar sobre esto, o sea, ¿qué es el ser? ¿Qué es el parecer? Pueden estar, pueden coincidir, deberían, ¿no es cierto? Pero pueden, ¿sí? De acuerdo a todas las complejidades que caracterizan a los seres humanos. Entonces, eso le recomendaría a Juan Francisco y a las personas que nos escuchan. Y ahora que a mí me pasa, es muy difícil como persona siempre ser lo que uno dice ser. Es creo que lo más difícil que uno puede tener, como que es la meta suprema, pero es lo más difícil, sobre todo también cuando tenemos tanta presión de afuera y de nosotros mismos de querer ser alguien más que no somos. Y eso es lo que yo creo que todo el tiempo estamos luchando más ahora en la modernidad y más ahora con redes sociales y que se vuelve como una competencia entre lo que muestras y lo que eres por dentro, ¿no? Que me parece que con lo que conversamos ahora de Marcel Schwab, en realidad se relaciona muchísimo, a pesar de que estoy segura que él ni se imaginaba que iba a haber Instagram y TikTok y nada de lo que tenemos hoy en día. Tenemos algunos comentarios más. Melanie García Robles nos dice, gracias Dani y Miriam por compartir este espacio. Me interesaría conocer qué motivos se podría cuestionar de la obra de Schwab desde la actualidad. Es decir, qué motivos se podría cuestionar de la obra de Schwab desde la actualidad.
cómo ver las perspectivas críticas sin que caigamos en lo subjetivo. Bueno, yo quisiera remitirle a Melanie al prólogo de Corazón Doble, donde Schwab va a hablar sobre la diferencia que hay entre el arte y la ciencia. Debemos recordar que Schwab nace en el siglo XIX, ¿no? Y muere en el siglo XX, en 1905. ¿Sí? Entonces, hay todo este paso de siglo, ¿no? Con el desarrollo de la ciencia, que en apariencia va a dar nuevas alternativas para el ser humano, ¿no? Y nuevas alternativas que van a mejorar el desarrollo del ser humano. Entonces, Schwab hace una reflexión y una crítica a lo que implica la ciencia, que dice que se basa esencialmente en la deducción, y al arte, que se basa en la inducción. Entonces, es interesantísimo porque eso después va a dar como resultado en el siglo XX esta reivindicación de lo que es la investigación cualitativa frente a la investigación cuantitativa, que supuestamente si no puedes medirlo no existe o elementos así. Entonces, toda la reflexión que hace Schwab sobre lo que implica el arte para los seres humanos va a ser fundamental. Y pienso que ese elemento puedes resonar todavía, ¿no? No entiendo muy bien eso de algo como que podríamos cuestionar algún motivo en Schwab. Yo más bien trataría de decir que ese motivo cuestiona nuestro mundo contemporáneo, a pesar de que estamos 116 años después de la muerte de Schwab, ¿sí? A pesar de eso, pienso que nos pone retos fundamentalmente. Y es algo bien interesante porque él tiene dos cuentos, ¿sí? Uno en el que habla sobre el hombre gordo, se llama, ¿sí? Y es un hombre que eso, voluptuoso, que está alegre, y la capacidad de descripción que tiene Schwab es fascinante realmente, o sea, van a disfrutarlo. Él además ama mucho a la literatura de Edgar Allan Poe, entonces uno puede encontrar elementos también de Poe en Schwab, ¿no? Pero bueno, iba esto, el hombre gordo tocan a la puerta, un día aparece un hombre muy, muy delgado, muy flaco, y él siente compasión por él y lo invita a comer, ¿sí? Y en el momento en que él se sienta, ¿no? Solamente le dice si él conoce tal vez lo que significa, lo que es el azúcar. Y el hombre gordo le dice que sí, que lo prueben los postres, etcétera, ¿no? Y este señor, que es un médico, se identifica después como un médico, le hace toda una reflexión sobre cómo el azúcar viene de la caña de azúcar, pero que nuestro cuerpo, cuando consume azúcar, produce glucosa, y que esa glucosa puede causar un exceso de glucosa y puede sufrir entonces de diabetes. Y le pinta un cuadro tan terrible que este hombre, que era un hombre feliz y sano además, ¿sí? Empieza a pensar en cómo salvarse de esa situación. ¿Sí? Se vuelve casi hipocondríaco y le pide al hombre flaco, al médico, que se quede a vivir con él, ¿sí? Y entonces lo que hace es someterlo a una dieta de té y no sé qué otra, una galletita o algo así, y el hombre gordo va enflaqueciendo, su carne va colgando, pero además de eso va muriendo lentamente, ya no tiene alegría, ya no tiene ese afán de vivir, ese disfrutar, todo muere con él además, ¿sí? Y al final la sobrina con la que él vive y comparte la cocina y esto, se da cuenta y le dice que el hombre flaco que se quedó a vivir estaba empezando a engordar, ¿sí? Estaba sonrosado, estaba lleno de vida, ¿sí? Y el hombre gordo lo único que hace es mirar en qué ruina ha terminado su cuerpo. Y el otro cuento es un cuento sobre un dentista, ¿sí? Que acaba con la dentadura de un ciudadano, ¿sí? Solamente porque le dice que tiene posiblemente una gingivitis, ¿sí? Y él se asusta, se espanta frente a eso, va a visitar al dentista, el dentista termina
arruinando la dentadura de él y después cobrándole 400 francos. Y para descubrir que lo que él creía que era una gingivitis, ¿sí? Eran solamente 2 hebras de cigarrillo que se habían quedado en sus dientes. Entonces, yo pienso que hay una necesidad, digamos así, de que nosotros reflexionemos. O sea, Schwab, la literatura de Schwab, nos lleva a reflexionar sobre el ser y el parecer, por supuesto, pero también sobre qué ocurre con la ciencia y qué ocurre con el arte, qué ocurre en definitiva con el ser humano, qué papel ocupa cada uno de estos elementos en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, él, hablando del arte, asume que, como decía, es el método inductivo, será el privilegiado del arte, y además de eso, va a recordar con Aristóteles que la experiencia estética es una experiencia formadora, ¿no? Y ahí entraría la paideia a la cual se refería Juan Francisco. O sea, la experiencia estética hace que nosotros, que nuestra formación sea una formación de hombres y mujeres integrales, ¿no? De seres humanos integrales fundamentalmente. Eso. Y es cierto, porque yo recuerdo desde muy chiquita, siempre me enseñaron, y yo era muy buena en las matemáticas, entonces siempre me dijeron, tienes que seguir algo de matemáticas y matemáticas y matemáticas, y cuando les dije que iba a seguir algo de literatura, yo vi la tristeza, mi mamá seguro lo sabe, vi la tristeza que dijeron, pero te vas a desperdiciar, y creo que justamente es eso que no nos damos cuenta de que le percibimos a la ciencia como lo mejor y mucho más en estos tiempos en que la necesitamos y que estamos vivos gracias a ella, pero nos olvidamos de que también el arte y las sensaciones y sentir y eso que no te paga pero te hace feliz, en realidad eso es lo que nos hace seres humanos, ¿no? Tenemos un montón de comentarios, así que los voy a leer, tenemos 12 minutos todavía. Melanie García nos dice, escuchar esta charla me recordó las clases magistrales de literatura clásica y yo tal cual. Y leímos, Lore Naranjo dice, leímos estas obras en la Cato, bello recordar esos tiempos de universidad, bellos en verdad. Yo también extraño mucho y hubiera querido un viaje en el tiempo hacia allá. Siempre he admirado su lucidez y buena memoria. Gracias, Mira, por sus recomendaciones. Ahora los relatos de Marcel Schwab están anotados en mi agenda de futuras lecturas. Y bueno, yo quería mostrar los libros que tiene el fondo, que son este que es La Cruzada de los Niños. No sé si se ve, ¿sí se ve? Sí. Sí. Y también La Lámpara de Psique, que este tiene 3 obras en medio, que es, 4 obras. Tiene Mimos, La Cruzada de los Niños, La Estrella de Madera y el libro de Monel, que justo Miriam nos conversaba. Una pregunta de María Belén Melena dice, buenas noches Miriam y Daniela, qué bella conversación sobre Marcel Schwab. Quisiera pedirles si pueden hablar un poco sobre cómo Schwab comenzó a interesarse por la tradición helena y latina, que no necesita excusa, pero que es notable en sus obras. Por ejemplo, Envidias Imaginarias. Aunque ya conversamos un poquito al principio de ello, él evoca personajes históricos, mostrando así su profundo interés y respeto por lo pasado y la tradición. Ahora, yo le agrego una cosita a la pregunta de María Belén y quería preguntarte, Miriam, si tú consideras que la obra de Marcel Schwab es fantasía. Sí, bueno, yo pienso que toda la literatura es lo que se llama en latín logo fictus, ¿no? O sea, que implicaría discurso ficcional, ¿no? Texto ficcional. O sea, tú recordabas un momentito antes de que empezáramos esta entrevista que no era necesario o ya en la entrevista, que no era necesario que fuera realidad, ¿no? Algo, sino que hubiera verosimilitud. Entonces, dentro de la literatura estamos siempre en el plano de la ficción, pero lo interesante es que esa ficción puede convertirse en una manera diferente de conocer el mundo, una manera alternativa de conocer el mundo. Entonces, esto lo relaciono también con la reflexión que hacía sobre la ciencia, que es tan necesaria, pero que no es exclusiva para la formación del ser humano y que no debería ser excluyente. Uno de los problemas, digamos así, de la ciencia en la actualidad es que es excluyente, pienso yo. El arte, en cambio, es inclusivo.
Sí, el arte invita a todos, absolutamente a todos, se dediquen o no se dediquen a las ciencias duras, ¿sí? O a las otras ciencias. La literatura esencialmente es un lugar de encuentro, es un lugar en el cual podemos aprender mucho, podemos ver el mundo de maneras diferentes, podemos imaginar situaciones que si son trágicas, gracias a Dios, no nos han ocurrido, o si son así de profunda alegría, qué sé yo, esperaríamos que nos ocurriesen, pero nos ponemos a pensar en qué haríamos si estuviéramos pasando por esa situación. Y pienso que eso es un gran ejercicio de imaginación. Y no solamente de imaginación para decir, bueno, termino mis actividades cotidianas y doy paso a la imaginación. He recordado a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que hablaba de la imaginación como la loca de la casa, ¿no? Y esa pequeña locura, digámoslo así, va a hacer que nosotros veamos el mundo con ojos diferentes y que entonces encontremos soluciones alternativas también desde el arte. Yo estoy totalmente de acuerdo con María Zambrano, por ejemplo, que es otra de las mujeres que amó lo clásico. María Zambrano fue premio Cervantes de literatura, ¿no? El equivalente al premio Nobel, pero en habla castellana. Una filósofa, ¿no? Que escribió La tumba de Antígona, por ejemplo, ¿sí? Que era una manera diferente de ver todo lo que ocurrió con Edipo, con Antígona, con la Esfinge, con Yocasta, etcétera, ¿no? Porque hace que se escuchen todas esas voces. Entonces, yo pienso que es fundamental el que desde el arte, ¿no? Y el arte tiene como iniciadores a nivel occidental la tradición helena, ¿no? Que después se va a difundir en la tradición latina. Entonces, yo pienso que cualquier persona que conozca sobre literatura clásica va a asumir que es importante conocer a los clásicos para saber que habían profundizado en los elementos más complejos de la condición humana. Sí, en la Ilíada podemos encontrar ya reflexiones sobre la muerte, sobre la amistad, sobre el pólemos, ¿sí? Sobre la guerra, la batalla, sobre el dolor, sobre el amor, en fin, antes de que los filósofos de la naturaleza comenzaran a reflexionar sobre esto. Entonces, para responder también a la pregunta de Belén, el ámbito de la literatura clásica para las personas que se acercan a él con respeto, ¿sí? Con apertura de ánimo, sin prejuicios, porque a veces se piensa que la literatura clásica únicamente es para especialistas y nada más, ¿no? Y no es así. ¿Sí? Entonces hay todo un mundo de los clásicos que está ahí esperando a que nosotros los leamos. Y en el caso de Marcel Schwab y de otros autores también, Borges, por ejemplo, a nivel latinoamericano, el mismo Cortázar, ¿sí? Bueno, y otros. Yo estoy haciendo una tesis doctoral en la Universidad Andina, donde estoy estudiando tres motivos fundamentales clásicos y cómo se manifiestan en 9 novelas latinoamericanas. Entonces, yo hablaría de Boullosa, de Lispector, de Membo Giardinelli, de Somoza. Desgraciadamente, el apellido es terrible, pero José Carlos Somoza es un psiquiatra que escribe bien, ¿sí? Um, de Cristina Peri Rossi, ¿sí? De Manuel Scorza, que es una maravilla. Entonces, ¿cómo esos elementos, esos motivos clásicos se manifiestan en la literatura moderna y contemporánea de América Latina? Entonces, eso, el mundo de lo clásico es un mundo que invita a conocernos mejor, a conocer también cómo abordaron estas grandes problemáticas de la humanidad. Y pienso que la educación de Schwab daba para eso, o sea, el que él haya aprendido griego y latín, no necesariamente para disfrutar de los clásicos debemos aprender todos griego y latín, no necesariamente. Hay excelentes traducciones también, ¿no? Pero lo importante es ver cómo asumían esos motivos, cómo se asumía la soledad, el amor, cómo se asumía el conflicto, cómo se asumía la muerte fundamentalmente, ¿sí? Cómo se asumía el viaje, cómo se asumía el conocimiento. Entonces, eso marca la obra de Schwab. Yo pienso que en todos los textos que él tiene,
incluso en esta crónica de viaje a Samoa, ¿sí? Porque, por supuesto, los griegos ya habían escrito también, los logógrafos, habían escrito crónicas de viaje, ¿no? Y estas historias también, ¿no? O, por ejemplo, en Mimos, ¿no? De cuando se hace esta reivindicación del poeta Herondas, ¿sí? Él es un poeta helenístico que habla sobre actividades cotidianas de personajes cotidianos y sencillos, ¿no? Y el nombre de Mimos viene de mimíambos, ¿sí? Entonces, pienso que es una manera de homenajear, digamos así, de respetar lo clásico, el conocimiento, el encuentro, el amor que él tuvo por los clásicos, pero no quedarse única y exclusivamente en eso, porque él va hacia la Edad Media con Villon, ¿sí? Él va hacia su propia realidad del siglo XIX y también se adelanta, ¿no? Sobre lo que podría venir después, ¿no? Que es uno de los elementos esenciales de la literatura. Recuerdan esto de vate y el doble significado, ¿no? En latín, el vate, el poeta, y el vate, quien vaticina lo que puede ocurrir. Entonces, pienso que eso es fundamental recordar para acercarnos a la obra de Schwab y, por supuesto, para animar a las personas a leer a los clásicos. Miriam, tenemos muchos comentarios y tenemos mucha participación y gente que está conectada, así que te voy a molestar que nos quedemos unos 15 minutitos más para contestar a todos. Con gusto. Espero que en tu casa estén todo tranquilos para que nos sigamos explayando en esto. Aquí Gabo Paredes nos dice, qué lindo espacio, espero que pueda ser permanente y seguiremos haciendo entrevistas. Si Miriam nos quiere acompañar a seguir hablando de muchos más temas, con muchísimo gusto. Diana Torres nos dice, Miriam y Daniela, qué hermoso escucharlas. Miriam, cuando habla de la alternativa de ver el mundo, no excluyente de la ciencia, ¿cómo encajan justamente, hablábamos de las cartas de Schwab en Viaje a Samoa? Voy a repetir, cuando habla de la manera alternativa de ver el mundo, no excluyente de la ciencia, ¿cómo encajan las cartas de Schwab en Viaje a Samoa? Sí, yo pienso que ahí es fundamental el motivo del otro, la alteridad, fundamentalmente. Entonces, ver cómo Schwab asume las diferentes, empezando por los diferentes paisajes, los diferentes mares, las diferentes costumbres, no solamente de los lugares donde él tiene que hacer escalas, ¿sí? Sino también de las personas que lo acompañan en el viaje, ¿sí? Entonces, hay una reflexión de cómo los europeos tienen posturas que única y exclusivamente muestran su incapacidad de entender y los derechos que ellos piensan que tienen sobre el mundo. Entonces, uno de los compañeros de Schwab en su viaje es supuestamente un cazador de tigres. Quiere ir a la India para cazar tigres, ¿sí? Pero es un cobarde, ¿sí? Y además, también, o sea, no está bien hacer un viaje única y exclusivamente para matar animales y nada más. O hay otro hombre que es un millonario, ¿no? Y se jacta de eso, pero tiene una incultura impresionante, ¿sí? Y después se habla de los paisajes que él ha visto, me imagino, relatados en Homero, ¿no? Se habla del mar Mediterráneo, se habla del Índico, de Arabia, se habla de Egipto. Y también, por ejemplo, se habla, y no alcancé a averiguar muy bien esto, pero me llamó mucho la atención. Él tiene un sirviente que tiene ascendencia china. Bueno, es chino, se llama Ting, ¿sí? Y en Egipto no le permiten bajar, en Alejandría, no le permiten bajar si no paga algo así como ¿qué será? Pues un seguro, qué sé yo, pero altísimo, ¿sí? Porque yo no sé si tal vez estaba relacionado con algún problema de, de alguna enfermedad o con alguna relación económico-política que no permitía que los chinos fueran a Egipto. Y él paga ese dinero, ¿sí? Para proteger a esta persona que lo ayuda, es su ayuda de recámara, digamos así. O cuando él enferma, cuando Ting enferma, ¿sí?
él mismo lo cuida, ¿sí? Él va a ocupar el puesto de Ting, ¿sí? Entonces, para mí eso, a mí eso me pareció muy, muy importante. O cuando llega ya a la Polinesia, la manera de relacionarse con las personas, lo que hace fundamentalmente es, no sé si decir inculturarse, o sea, lo primero que hace es, quiere escuchar las historias que relatan los tusalas de allá, que son contadores de historia, y luego le piden a él que cuente historias, y él cuenta historias. Entonces, es interesante cómo va a visitar a uno de los reyes, en fin, y le ofrece a su hijo para que lo acompañe, lo ayude, porque Schwab está muy enfermo al final de su viaje, ¿sí? Con pulmonía, está casi al borde de la muerte. Um, por ejemplo, también no encuentra solidaridad con el cónsul francés, pero encuentra solidaridad con un grupo de alemanes que viven en Australia. O sea, es interesantísimo esto porque es una manera diferente de ver cómo funcionan estas interrelaciones económicos, sociales, culturales, ¿sí? En el mundo. Es decir, el viajar y conocer las islas Fiji, Alejandría, la Polinesia, aunque no llegó a visitar la tumba de Stevenson, eh, le ayudó también para fortalecer su visión del mundo y para encontrar otros elementos alternativos frente a lo que implica el arte, frente a lo que implica la misión que tiene un escritor en el mundo. Y es una misión de compromiso con la palabra, fundamentalmente. Entonces, eso es lo que podría decirle a Diana. Uh-huh. Y como dices, este compromiso con la palabra y también con la memoria, ¿no? Porque justo hacer estos diarios de viaje, o no sé si las personas que nos escuchan tienen estos diarios. Yo tengo un diario, es más, está aquí mi diario, yeah, que es así bonito. Y esto de narrar lo que te pasa día a día, que a veces parece que no tiene sentido o que son minuencias de la vida, luego para otros no lo son, ¿no? Y claro, mucho más fantástico cuando se trata de un viaje. Pero volviendo como al primer libro que hablábamos, que era estas vidas imaginarias, la vida de una persona nos puede a veces resultar tan minúscula, pero cuando ves que esa persona es capaz de cambiar al mundo, por ejemplo, Pocahontas, ¿no? Cuando ves que esa persona es el punto histórico en el que todo cambió, ¿no? Y más desde la imaginación que le pone Shaw, ahí es cuando vemos que no somos tan insignificantes como pensamos y que estamos encargados, o yo al menos siento ese deber de escribir todo lo que pueda, porque algún día a alguien le servirá o no, pero al menos a mí me sirvió hacer en la escritura este trabajo de catarsis, que también cuando uno lee y cuando escribe funciona bastante bien. Deja de ver si tengo más. Tuti Sam nos dice, excelente ponencia, y yo tengo por aquí una pregunta. A mí, una cosa que me dicen mucho, yo me dedico mucho a promocionar la lectura, y no todas las personas están, qué sé yo, como que habituadas a leer a personas como Borges, o les cuesta mucho leer a Borges, les cuesta mucho leer a Onetti, y a mí también me cuesta, es decir, no es fácil. Sin embargo, también me parece que es muy bonito cuando alguien nos dice, este es el punto de entrada para un mundo mucho más grande, ¿no? Y yo sentí que Marcel Schwab fue para mí ese punto de entrada para leer a muchos autores que tal vez no entendía, incluso para leer la misma literatura clásica que tiene su complejidad. Y dentro de esto, ¿cómo nos ves, cómo nos recomendarías de entrar a Schwab para las personas que tal vez no tienen mucha experiencia todavía como lectores, pero que tienen la curiosidad, ¿no? Con todo lo que nos cuentas, de seguro muchos dicen, me compro el libro, pero me da miedo todavía. ¿Qué nos puedes decir? Sí, yo recomendaría que empezaran, porque son los libros que están en la librería del fondo, que podrían comenzar con La lámpara de Psique, porque como tú leías, hay algunas obras que están incorporadas en esta pequeña antología. Cuando comienzan con mimos, o sea, los mimos son pequeños relatos que podrían dar para
no sé, por ejemplo, para leerlo y reflexionar en conjunto o en pareja, o como fuese, ¿no? Pero yo también diría, a pesar de que, no, sí, tienen ahí esto de la Cruzada de los Niños. Sí. La Cruzada de los Niños también es una obra muy interesante porque son los niños los protagonistas, ¿sí? De una cruzada que tuvo lugar, o sea, que fue real, ¿sí? En la que los niños fueron los actores principales, los protagonistas de un viaje también, ¿sí? Impresionante, porque se habla de hasta de 30.000 niños que querían llegar a Jerusalén. Entonces, un poco esto de la aventura y ver la realidad desde varias perspectivas, que podría también relacionarse con la pregunta que ha hecho Diana, ¿no? Esto de la literatura que es incluyente nos da también la posibilidad de ver desde varios aspectos, ¿sí? Una misma realidad. Y eso es lo que tenemos en la Cruzada de los Niños. Entonces, hay un discurso de un musulmán, hay un discurso de un papa, hay un discurso de un fraile, hay el discurso de 3 niños, hay la intervención de una niña, Alice, que tiene bajo su cuidado a un niño ciego, por ejemplo, ¿sí? Yo recomendaría también que si quieren intentar leerlo a los niños o a los jóvenes, podrían empezar también con El Rey de la Máscara de Oro. ¿Sí? Es un bello cuento, pequeño, ¿sí? Que tiene referencias clásicas. Por supuesto, uno no puede dejar de pensar en Edipo Rey cuando el rey de la máscara de oro decide sacarse los ojos con un elemento de la máscara, con los seguros de la máscara, ¿no? Porque se da cuenta de que ha vivido en un mundo lleno de mentira y que le han mentido desde el principio, ¿no? Entonces, y cómo se apiada de él una niña leprosa. En fin, entonces yo pienso que eso podría, no sé, podría recomendarlo así. Esto de las vidas imaginarias también, ¿no? Estos pequeños relatos. Y yo también diría, yo espero que el Fondo de Cultura pueda recomendar que se edite Corazón Doble de Schwab, ¿no? Eh, Ahí también hay relatos pequeños que van desde, como decía yo, desde la época de hombres primitivos hasta el siglo XIX, ¿sí? Que sería también una manera diferente de hacer historia. ¿Sí? No única y exclusivamente la historia que la hacen los vencedores, sino la historia de gente cotidiana o la historia en la que interviene gente cotidiana y no única y exclusivamente personas que se dedican a hacer el bien, digamos así. También hay sobre piratas, sobre asesinos, sobre ladrones, ¿no? Eso fundamentalmente, ¿sí? Y no tengan miedo porque en realidad a veces pasa que leer, por ejemplo, autores como Borges sí asusta por su lenguaje, pero en realidad el lenguaje de Schwab es muy, como nos decía Miriam, es preciso, es decir, sus descripciones nos hacen vivir como que estuviéramos ahí, pero no con un lenguaje muy difícil de entender, ni con descripciones muy raras, en realidad es muy directo en lo que nos dice, así que de seguro les va a gustar. Me dicen del fondo que ya tenemos a una persona que ganó el libro Ah, qué y, bueno. y es María Belén Melena, así que felicitaciones a María Belén. Lo hicieron sorteando y me mandaron la imagen de que sortearan, así que es real el sorteo. Y una última pregunta antes de irnos, ya que nos hemos extendido un poquito y voy a buscar qué no he puesto, qué no he preguntado todavía. Ya sé, ¿cómo lo relacionas a Marcel Schwab con otros géneros? Como decíamos, un poco con el cine, un poco con el teatro. ¿Cómo lo relacionarías? Tal vez conoces de adaptaciones que hayan hecho de él o cómo podríamos vincularlo con otras obras de cine, de teatro, de música. Bueno, en cuanto al teatro, yo me remitiría nuevamente a las tragedias griegas, ¿no? Edipo Rey, por ejemplo, que es fundamental, ¿no? O en el libro de Monel, cuando se habla de la sacrificada, me remitiría a Antígona, por ejemplo. No conozco sobre obras que hayan sido
puestas, digamos, en escena sobre Schwab. Creo que había un proyecto en Francia para llevar al teatro una de sus obras, no sé si la historia de Monel, el libro de Monel, perdón, pero no estoy segura. Como decías tú al inicio, Schwab es uno de los autores más sobresalientes del siglo XIX hacia el XX de Francia, pero desgraciadamente muy poco conocido. ¿Sí? Entonces, sí, como decías, estos espacios van a seguir, yo puedo investigar un poco y si encuentro algo podría enviártelo para que tú lo Les pongas ahí enviamos. Sí, así sí. es, en el Fondo de Cultura Económica, en el Facebook del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Eso. Ujú. Gracias, Miriam. En verdad, creo que no solamente soy yo, que estoy encantada de poder conversar contigo, sino creo que es un clamor de muchas personas de que estos espacios se repitan, que podamos tener más discusiones. Me gustó muchísimo y agradezco a todos que mandaron un montón de comentarios y que estuvieron muchas personas conectadas. Les agradezco mucho porque en realidad esta fue una conversación, yo he sido un nexo entre lo que te preguntaban y Miriam, que su conocimiento y sobre todo su sensibilidad, que es lo que siempre he admirado mucho de ella. Gracias por este espacio al Fondo de Cultura Económica y también invitarles para que nos den propuestas y para que Miriam también nos dé ideas de nuevas conversaciones que podemos tener. No sé si quieras decir algo, Miriam, para despedirte. Sí, primero decir que me parece muy importante el realizar estos diálogos. ¿Sí? A mí me ha parecido muy significativo el reencontrarte y aquí así en algo que nos gusta a las dos. Yo recuerdo siempre con, con mucha alegría el que además te gustaba pintar o dibujar, Daniela. Y Sí. que hiciste un proyecto libre sobre la Odisea. Y después también cuando lo comparábamos con La Sirena de Lampedusa, ¿sí? Entonces recuerdo eso. O también a Belén, que amaba mucho la literatura clásica, a Diana, ¿no? A Lorena, a Juan Francisco, a Aitana. Entonces a mí me parece que son espacios en los cuales nos vinculamos, establecemos esta relación, esta interacción entre seres humanos que es lo que fortalece nuestra humanidad, el diálogo, la palabra, la literatura, y me parece importante que el Fondo de Cultura y su librería, Carlos Fuentes, aquí en Quito, sea también la que posibilita estos encuentros. ¿Sí? Hemos compartido en las aulas de la universidad y ahora compartimos en este Facebook Live para que otras personas también nos escuchen, para que otras personas también se sientan inclinadas a buscar en la lectura soluciones alternativas, a encontrar en estos autores que son poco conocidos posiblemente elementos que hagan posible una reflexión, una profundización en lo que están pensando, en la problemática que vivimos los seres humanos en general, la problemática específica nuestra en nuestro país, todo lo que ha significado la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y esta imposibilidad de seguir, digamos así, o volver totalmente a la supuesta normalidad y qué significa la normalidad, en fin. Entonces, todo esto y decir que la literatura es un espacio mágico, diría yo, que nos une a los seres humanos, ¿no? Recordar que Humberto de Maturana, que murió hace poco, hace 2 meses, 3 meses máximo, decía que el lenguajear, no solamente el lenguaje, sino el lenguajear, que implica el hablar con el otro, respetándolo como un otro totalmente válido, ¿sí? Y el amor nos hacen humanos. Y eso es lo que fortalece la palabra, la lectura, la escritura, el amor por la literatura. Gracias Daniela, gracias a Ariadna, gracias a todas las personas que nos han escuchado y nos han acompañado y que sí, que sigan estas entrevistas, que las personas podamos seguir enriqueciéndonos con todo lo que tiene que ofrecernos la literatura, el mundo de los libros, la librería Carlos Fuentes. Sí, gracias Daniela. Muchas gracias y recuerden seguir las redes sociales del Fondo de Cultura.
y también las de Bibliogatos, que es nuestro club de lectura, en donde leemos también, no exclusivamente leemos un libro todos a la vez, sino que ponemos un tema para que sea un poco más abierto y que no tengas miedo de ir. Es decir, por ejemplo, leemos sobre literatura clásica y todo lo que hayas leído sobre literatura clásica cae para que conversemos todos juntos. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias al fondo y nos vemos muy pronto.